Vamos ahora a escuchar la ponencia Avances y retrocesos del feminismo, propuestas y desafíos, dictada por Consuelo Abril González. Ella es abogada feminista y profesora de Derecho. Es fundadora del primer bufete feminista de abogados y abogadas de la historia de España. Promovió en el Congreso la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además, es cofundadora de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación en la Igualdad, la COMPI. Ha sido durante 14 años presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres de España y actualmente forma parte de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, de la Comisión de Mujeres Violadas y de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados de Madrid. Además de todo esto, y entre otras muchas cosas, es cofundadora de la revista Vindicación Feminista y de la librería de Mujeres. Muchas gracias, Consuelo, por venir. Bueno, muchas gracias a vosotras. Yo hoy no es lo que normalmente hablo, porque, y bueno, y agradezco fundamentalmente a Mar, que bueno, me ha prestado hasta su casa, o sea, ya ha compartido los espacios, el tiempo y hasta su propia casa, con lo cual agradecida de este acogimiento. Como decía, yo normalmente, como soy abogada, pues casi todo el mundo pues siempre me pide que hable sobre temas jurídicos, de alguna manera, el enfoque de la ley, y además ha tenido mucha importancia durante un tiempo. No cabe duda que todos los temas legales, que conseguir la igualdad real y todo este tipo de cosas, y la igualdad de las leyes, ha tenido mucha importancia. Pero Mar me comentó, a mí me gustaría que hablaras sobre un poco la historia del feminismo y un poco cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son los avances y cuáles son los retrocesos. Pues evidentemente no es el tema que normalmente yo hablo y me ha hecho reflexionar, y la verdad que me ha dado una oportunidad de hacer como un recuento que quiero compartir con vosotras, ¿no? Un recuento de qué ha significado el feminismo, y sí que me parece muy oportuno, fundamentalmente porque estamos en un momento en el que hay peligro de retroceso. Entonces, necesariamente tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer de dónde hemos partido, qué nos ha pasado, cómo hemos luchado por conseguir determinados derechos, y que no puede haber una vuelta atrás y ni un paso atrás bajo ningún concepto. Entonces, para ello es fundamental que conozcamos la historia, que conozcamos los avatares, y yo voy a hablar un poco general, y me vais a permitir que hable un poco de los años 70, del feminismo radical, de la época en la que yo empecé a ejercer como abogada, y un poco qué se hacía en aquella época y qué es lo que cómo se va a evolucionar. Si nos volvemos para atrás, que yo creo que la historia es muy importante, la historia del feminismo es muy importante, pues voy a dar unos datos que me parece que vamos a poder compartir entre todas. Como digo, el feminismo siempre ha sido, pues una parte hemos avanzado, otras veces hemos retrocedido un poco, esperemos que en este momento no permitamos que haya un solo retroceso, pero ha sido una realidad. Y para hablar un poco del feminismo en general, pues me voy a remitir un poco a las olas, como las 4 olas, voy a marcarlo como dentro de las olas que ha habido en el feminismo. La primera ola es la que denominamos el feminismo ilustrado, que empieza fundamentalmente con la Revolución Francesa a mediados del siglo XVIII, y ya ni siquiera en el siglo XVIII, sino en el propio siglo XVII, ya en 1673, un filósofo que era un filósofo feminista, que era un clérigo, se llamaba Poulain de Lavallée, mantuvo la teoría de que todos los hombres nacen iguales y libres y por tanto con los mismos derechos. De alguna manera, lo que hace este filósofo es empezar a plantear que existe una serie de privilegios de los hombres en contra de las mujeres, y empieza como a vislumbrar, se empieza a hablar de ese tema. Estamos hablando de 1673. Pero el feminismo ilustrado tiene alguien que es fundamental, que es su máximo exponente, que es Olimpia de Gouges, que es una mujer que estamos hablando del año 1791, y escribe una teoría que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y
y es la que realmente lo que está planteando es el estado de la cuestión. Antes se vislumbra que hay unas diferencias y tal, pero ella lo trae, lo pone en el centro de que efectivamente había unas diferencias y unos privilegios que los hombres tenían sobre las mujeres. Pero es hasta 1792 cuando Mary Wollstonecraft escribe algo que ya es más allá de plantear el estado de la cuestión y de vislumbrar las diferencias que hay entre hombres y los privilegios que tienen los hombres sobre las mujeres. Y ya habla sobre vindicación de los derechos de la mujer. Es la primera vez que se utiliza algo como una denuncia hacia los derechos de la mujer. Esto podemos decir enmarcar de grandes rasgos, por supuesto, la primera ola. La segunda ola la podemos enmarcar a mediados del siglo XIX y llega hasta los años 50 aproximadamente del siglo XX. Esta la podemos denominar como la época, la llamamos, está denominada como la época de las sufragistas. Es la obtención del voto, una época importante para conseguir que las mujeres tengan la posibilidad de votar y de elegir a sus gobernantes. También se hablaba no solamente del voto en esta época, sino que se empezó a hablar con el tema de la educación, que las mujeres teníamos acceso, que podíamos tener acceso a la educación, pero hasta hace unos 2 años, el siglo XX, determinadas mujeres no podían ser, por ejemplo, notarios, no podían ser determinadas profesiones porque estaban absolutamente vetadas, a pesar de que podían entrar en las universidades, pero sin embargo estaban vetadas muchísimas profesiones importantes que se consideraban que eran de hombres y que solamente podían acceder ellos porque ellos eran los que tenían criterio y las mujeres éramos vulnerables, éramos emocionales, no teníamos capacidad de llevar a cabo estas tareas. La primera vez que se otorgó el voto, que es muy importante, fue en Inglaterra y fue en el año 1918 y este voto era muy particular porque solamente se otorgaba el voto a las mujeres que tuvieran más de 30 años. O sea, las de 20 no tenían nada, las de 21 tampoco, tenías que tener 30 años. Y fue en el año 1928 cuando ya se quitó esta limitación y se abrió el tema más de la educación en Inglaterra en concreto. ¿Qué nos pasa en España? Pues en España no podemos olvidar a nuestra gran jurista Clara Campoamor. Yo hablo de Clara Campoamor y se me pone el vello de punta. Y tiene un motivo. El motivo es que yo en los años 70, que luego lo comentaré un poco más en la otra ola, empecé a trabajar con María Telo. Y María Telo, que para mí es mi maestra, María Telo ha muerto, una gran jurista, y esta era discípula de Clara Campoamor. Entonces, claro, se carteaba con ella, yo leí las cartas, les carteaban una y otra, es decir, entendéis por qué yo me emocioné al hablar de esta grandísima jurista que era Clara Campoamor y que incluso defendió el derecho del voto en contra de sus compañeras, de Victoria Kent, que también era de su propio partido. Es que era de su propio partido, era de izquierdas. Ella consideraba a Victoria Kent con un criterio que las mujeres, si se les daba el voto, lo iban a tener siempre, pues lo iban a dar o bien acompañadas por lo que dijera el marido o lo que dijera el sacerdote, que en aquella época tenía una labor extraordinaria los sacerdotes a la hora de comer el coco bien a las señoras y de dirigirlas por buen camino, que es lo que les correspondía. Bueno, y de alguna manera el tema del voto es muy importante porque es la primera vez que se habla de la mujer como sujeto político y con derecho de poder tomar decisiones y poder elegir a sus representantes. Hay un paréntesis que es el paréntesis de la República, que no voy a hablar mucho de ello porque sí es verdad que en la República las mujeres obtuvieron muchísimos votos, muchísimos derechos al fin y al cabo prácticamente igualitarios que los del hombre, como luego se derogaron, pues ¿para qué vamos a hablar de esa historia? La historia es la que tenemos y concretamente en esas épocas, en la época de la República, había divorcio y luego se derogó y hasta el año 1981 no pudimos tener divorcio. La tercera ola, ya tenemos la primera y la segunda, vamos a entrar en la tercera ola. Voy a ser un poquito larga, pero sí que creo que estas cosas son necesarias. Creo que es necesario el que todas lo sabemos, pero a lo mejor refrescarlo no nos viene mal. La tercera ola la podemos enmarcar en los años 70. Los años 70 estamos en un momento de un feminismo radical. Yo pertenecía al movimiento feminista radical
Nuestras maestras, por llamarlo de alguna manera, venían de Estados Unidos, las mujeres americanas, y de repente el movimiento feminista se encontró que en ese momento podríamos llamar esa época o esa ola como la ola de la paridad o de la igualdad de derechos para ir en el camino de la igualdad real entre hombres y mujeres. Eso fue. Entonces, ese momento fue un momento importantísimo en España, que yo, la verdad que si me alegro de algo de ser mayor es precisamente por haber vivido ese momento, porque es un momento muy importante para el feminismo. El feminismo todo estaba muy radicalizado, era muy combativo y se consiguieron muchísimas cosas en ese momento. Había un momento histórico, tener en cuenta que habíamos salido de 40 años, estamos en los años 70, Franco murió en el año 75, entonces habíamos salido de una dictadura, entonces había una opresión, había una falta de libertad, entonces todo eso iba huyendo, no había libertad de expresión, entonces todo eso iba huyendo, pero nosotras nos reuníamos, estábamos en contacto directo, teníamos muchísimas actividades y muchísimas ganas de que esto cambiara de alguna manera. Entonces salimos a las calles, luchamos y los demás. Y lo que en ese momento, sí que voy a decir, los logros que de alguna manera se han conseguido, me repito, para que no se vuelva a repetir la historia, para que veamos qué se consiguió y qué es lo que en este momento tenemos. Como ya habéis dicho, hicimos una reivindicación feminista, una revista de reivindicación feminista, donde estaba Lidia Falcón, estábamos y allí interveníamos permanentemente en esa revista, y la verdad que fue un salto, porque era una voz que se podía manifestar en público, ¿no? Y podíamos escribirlo, podíamos manifestarlo, y fue muy importante. Otro tema también muy importante fue que por primera vez se hizo la primera librería de mujeres. La librería de mujeres también fue un hito, donde ahí se podían recolectar todos los libros, todos los manuales, toda nuestra teoría que estaba dispersa, de alguna manera se podía concentrar ahí, que también tuvo mucha importancia. Y luego yo personalmente, aunque hable un poquito yo personalmente de lo mío, pero bueno, no me queda más remedio, hicimos un despacho, como ella bien dice, que se llama Colectivo Jurídico Feminista. Era el primer despacho en España en el que se llevaban exclusivamente mujeres. No es que nos dedicáramos preferentemente a las mujeres, no entramos solo hombres. Yo recuerdo una anécdota, que estaba un señor esperando normalmente teníamos un fondo de la gente, y me encuentro un señor, y de repente le veo, le digo, ¿qué tiene usted? Y tal, y digo, pues mire, que soy un desgraciado. Y digo, ¿por qué? Pues mire, soy un desgraciado. Y digo, pues diga usted por qué soy un desgraciado. Dice, pues mire usted, el único despacho que hay en España donde no admiten hombres es este, y aquí estoy yo. O sea, que el pobre hombre se vio que era efectivamente, pues que es así, era una realidad, solo defendíamos a mujeres, exclusivamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a las mujeres no se les defendían sus derechos, porque se las disuadía de que presentaran demandas de separación, por supuesto, se las disuadía de todo, porque como ellas en definitiva no tenían el poder económico, no interesaba, a los abogados les interesaba, a nadie les interesaba, y no convenía que esas mujeres tuvieran esa libertad o esa posibilidad de poder ejercer sus derechos. También ese colectivo jurídico tenía una parte muy importante, y es que no solamente ejercíamos la carrera o ejercíamos la profesión dirigida exclusivamente a mujeres, sino que también lo que hacíamos es, de alguna manera como se está haciendo ahora, buscar casos emblemáticos donde pudiéramos, entre nosotras, defenderlos de una manera política. Entonces cogíamos un caso y lo intentábamos defender de forma política. A su vez, este colectivo nos reuníamos un montón de abogadas andaluzas, por ejemplo, algunas probablemente conozcáis de aquí, la cual tengo muchísima relación, Pilar Troncoso. No sé si os suena, pero es una mujer, una feminista, pues era una de ellas, Magda Oranich, Lidia Falcón, es decir, estábamos un grupo de abogadas en las que estudiábamos cualquier discriminación que pudiera existir en la ley, cualquiera, y también lo que os digo, y hacíamos teorías, bueno, es decir, teníamos un movimiento ya de la mañana a la noche trabajando para esta causa, y muy jóvenes y con un entusiasmo y con unas ganas que es una maravilla en este momento. También había una cosa muy importante, y es que los medios de comunicación eran nuestros grandes aliados.
Cuando nace el País, el diario País, nosotros teníamos un motorista que nos, casi a diario, en aquel momento no había mensajero, para llevar y traer la información que pudiéramos sacar en los medios de comunicación. Y bueno, por no deciros en el tema de la intervención tan directa que tuvimos en la ley de divorcio, donde teníamos, era permanentemente, Francisco Fernández Ordóñez, daba la casualidad que era ministro de Justicia y era cuñado de Cristina Albete, que era una de las que formaban parte del colectivo feminista, con lo cual estábamos todo el día, Paco, oye, ¿qué ha pasado esto? Paco, es decir, avanzamos en el tema y nos ayudó muchísimo en el tema de conseguir esa ley de divorcio, que fue una ley importantísima para el país. Ese colectivo, efectivamente, colectivo jurídico feminista, lo formamos Cristina Alberti, Ángela Cerrillos, que fue la primera presidenta de la Librería de Mujeres, y yo. Yo era la más pequeña y ellas pues tenían 7 años más que yo, pero con el mismo entusiasmo y con la misma alegría y con las mismas ganas de que las cosas cambiaran, que era lo que se necesitaba. Doy un paso, ya me paso al año 75, porque el año 75, sabéis que Naciones Unidas la proclamó el Año Internacional de la Mujer. ¿Eso qué significó? Significó que María Telo, como digo yo, que era mi maestra, ella estaba en la comisión de codificación. Llegar a la comisión de codificación era muy difícil, porque una mujer, la jurista, formara parte de la comisión de codificación, porque eran las que, esa comisión se encargaba de preparar las leyes, de enfocar las leyes. Entonces ella permanentemente luchaba por conseguir y por pelear con prácticamente toda una comunidad, casi como Clara Campoamor, en contra de un montón de hombres que decían que a dónde iba ella con esas ideas tan liberales y con tanta igualdad hombre-mujer, que hay que conocer la situación, que toda esta serie de cosas. De alguna manera, ¿qué pasó? Ella, a través de la comisión de codificación, yo recuerdo enviando a los noches enteras, trabajando en lo que dormíamos prácticamente, porque lo que hacíamos es enviar a los que en aquel momento se llamaban diputados en Cortes, que eran pues, como los parlamentarios hoy en día, había diputados en Cortes, entonces la forma de incidir era enviarles a todos los diputados en Cortes nuestros discursos para que así los pudieran apoyar dentro del Parlamento y que los pudieran defender. Sin cansaros mucho, porque claro, es que toda una vida es muy complicado de esto, pero me gusta ir un poco avanzando. En hechos significativos. Había una cosa que María Telo, yo creo que todo el mundo la conoce o la reconoce por ser un poco la que propició de alguna manera el tema de quitar la licencia marital. La licencia marital, la autorización que tenía que pedir la mujer al marido. Imaginaros que yo cuando empecé la carrera de Derecho me encuentro que ahí me decía feminista radical, no feminista radical. Había un artículo en el Código Civil que decía: no pueden prestar consentimiento de los contratos los locos de mente sordomudos y la mujer casada. Es decir, la mujer, antes del año 75, la mujer en el momento que se casaba se convertía en un menor de edad y se entendía que era un menor de edad en cuanto entraba en el núcleo familiar, porque era el pater familias el que tomaba decisiones sobre todo. Después de la licencia marital nos encontramos con que la administración de los bienes gananciales era exclusivamente del marido, que la patria potestad sobre los hijos era exclusivamente del marido y bueno, era una situación realmente muy difícil para la mujer. Es decir, imaginaros, algunas madres de algunas de vosotras si se han separado o tal, en esta posición, sin administrar los bienes gananciales, sin poder aceptar una herencia de tus padres, sin poder abrir una cuenta corriente, debiendo obediencia al marido. En esa posición, ¿quién defendía o quién se animaba a hacer una separación matrimonial? De ahí que nosotros decidiéramos defender exclusivamente el tiempo dedicado nuestro, era exclusivamente defender a las mujeres. En el campo penal, muy a grandes rasgos, había una cosa que era muy importante y es que se llamaban delitos contra la honestidad. Entonces se pasó a llamar delitos contra la libertad sexual de las personas. Eso fue muy importante. Brevemente os digo que el adulterio se despenalizó en el año 1978. Luego, si queréis, en el coloquio hablamos un poco más de la discriminación que había. Si era ella infiel, vamos, la ruina. Y si era él, era una cosa menor, era algo entendible, tenía que ser una cosa ya muy notoria
o ya viviendo en la propia casa con la adúltera o fuera de ella de una forma notoria. Sin embargo, la mujer, el mero hecho de estar con alguien, ya eso era automáticamente adúltera y a la cárcel y a la ruina absoluta. Por otra parte, también tuvimos el año, por eso creo que es importante las fechas, año 1985, se despenalizó el aborto. Y era un sistema de supuestos, eugenésico y tal, y luego tuvimos el actual, que es, que como sabemos, un sistema de plazos de 14 semanas, pero también aquello, todo era una lucha. Todo fue una lucha importante porque nos encontramos contra todo un mundo que no nos entendía, que todavía era un tema este. Hay un tema que, año 1995, pasó año 1995 porque fue un hecho muy importante y fue internacionalmente la conferencia de Beijing. La conferencia de Beijing fue extraordinaria, yo tuve la suerte de ir a la conferencia de Beijing, participar en la conferencia de Beijing, y luego está Beijing +5, Beijing +10 en Naciones Unidas, en todas prácticamente. Y os puedo decir que aquello era un crisol de emociones, de colores, de mujeres, de fuerzas, de luchas. O sea, aquello era, si habíamos luchado y habíamos conseguido cosas, el estar con aquellas mujeres y compartir de tantos países, con tantas formas de ver las cosas, pero siempre en contra del patriarcado y siempre con las mismas ideas, realmente fue extraordinario. Ahí, como todos sabemos, en esa conferencia se dio un salto muy cualitativo en el enfoque de género y se dio una importancia especial al tema de la violencia de género, que se entendía que era la violencia de género que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Aquello parecía un nicho, pero aquello fue una transformación absoluta del enfoque que había que dar al género, absolutamente. Y se entendía que esa declaración lo que decía es que la violencia hacia la mujer era estructural y sistémica, esa es la clave. No era un tema anecdótico, no era, pues como salía esta señora le ha pasado esto, como salía del caso en un momento determinado. Esta señora ha tenido violencia o le ha pasado esto, le anda con un hacha. No era un tema anecdótico, era un tema estructural y fundamentalmente y sistémico. Consecuentemente, ese enfoque de género es lo que originó que determinadas leyes cambiaran, porque el enfoque era completamente diferente. En esta misma línea, nuestra maestra también, Celia Morós, dice que los casos de violencia se convierten en categoría. Eso es un paso hacia adelante. Dice, no son anécdotas, son fenómenos estructurales que requieren un tratamiento específico. Y añade algo muy importante, conceptualizar es politizar. Eso es algo que es muy importante y dice que la teoría feminista lo considera que es un instrumento político necesario para conocer y para transformar la sociedad, que es la herramienta que estamos llevando nosotros en este momento. En este momento, evidentemente, estamos padeciendo, y sobre todo en determinadas comunidades autónomas, estamos padeciendo este tema de esta ultraderecha que nos quiere hacer borrar todo esto que pasó en el año 1995 y todo lo que ha significado Naciones Unidas y todo Beijing +5, todo CEDAW, todo eso quiere hacerlo desaparecer. Y es muy importante que hagamos mención a que la Ley Integral contra la Violencia de Género, esta ley que es una de, da igual, la Ley Orgánica 1 del año 2004, habla de qué es la sustancia de esa ley. Yo me acuerdo cuando lo planteamos, la Comisión de Investigación de Malos Tratos, hicimos varias comparecencias en la Comisión Mixta Congreso-Senado y ahí incorporaba, decíamos, 7 años antes de que se programara la ley, dijimos, porque venía de Latinoamérica, que nos había enseñado muchísimo, porque hacíamos muchos programas de cooperación con países latinoamericanos, nos habían enseñado lo que era el género, porque incluso las latinoamericanas tenían más, por decirlo, se basaba más en Naciones Unidas que España, que estaba un poco como alejada de ese tema. No era un tema que Naciones Unidas vivíamos un momento muy importante aquí en España y probablemente por distintos motivos. Y yo lo que le planteaba siempre es que una mujer que se encuentre esa ley, ¿qué es lo que queremos esa ley? No lo hemos conseguido, o sea que yo me siento la ley bien, pero falta por aplicarla, hay montones de deficiencias en la ley de aplicación,
no se ha desarrollado suficientemente, hay muchísimos fallos, pero sí que hay un tema importante. Se entiende que la violencia de género es una violencia que requiere, es estructural, es sistémica y consecuentemente tiene como un plus penal, es decir, se tiene que penalizar más cuando esa violencia la ejerce el hombre sobre la mujer, sobre todo si es pareja o es pareja. Yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque creo que es limitado, porque no es pareja o es pareja. Porque hay casos que son de violencia de género, con una mujer prostituida, puede ser un caso perfectamente no de pareja o despareja, de un cliente o de un sinvergüenza, puede ser violencia, para mí es violencia de género, por supuesto. Pero bueno, aquella ley en concreto hablaba de pareja o es pareja. Y había ese plus. ¿Qué es lo que pretenden esta ultraderecha con hablar de la violencia intrafamiliar? Algo muy sencillo. Es decir, es una violencia más, pues es igual que pues, la abuela que le pega al abuelo, la abuela que le pega al niño, o el niño, es decir, cualquiera de la familia es violencia, todo es violencia, claro que todo es violencia, pero es que las violencias, los estados se tienen que dotar de unos códigos y tenemos que apostar por determinadas posiciones para erradicar ese tipo de violencia si es una violencia sistémica y no es anecdótica, sino es una violencia que se ejerce contra las mujeres. Estamos desgraciadamente en 1000 y pico mujeres, y 1000 y pico mujeres oficiales, que si eso añadiéramos el 30% de las mujeres que se suicidan y de otras muchísimas que no son estrictamente de violencia de género, estaríamos hablando de un número escalofriante. Ya lo es de los oficiales, pero lo que no sería esto. ¿Qué pretenden ellos? Pretenden quitarle, borrar la violencia de género, quitarle ese plus penal, es decir, que se considere como otra cualquiera, no hay ningún problema, y pretenden otra cosa todavía, desde mi punto de vista, mucho más importante, que se anulen todas las políticas públicas que van para la erradicación de la violencia de género. Que se anulen absolutamente todas las políticas y todas las acciones que se llevan a cabo para el tema de la violencia de género, porque se entiende que es una violencia más y que no necesita ningún plus ni penal, ni de información, ni de sensibilización, ni de conciencia, ni de nada. Se muere una mujer, la han asesinado, porque la asesinen, ya vendrá otra, y ya está. Entonces, ese es el tema que yo creo que es un tema muy grave, muy potente y que hay una cosa, para hacer un poco, cuando yo lo explico a gente, probablemente vosotras sí que lo sepáis, pero cuando se lo explico a gente un poco más ignorante, por llamarlo, o menos metida en estos temas, ¿y qué es eso de la violencia de género? Pues vamos a ver, cuando una persona mata a otra, hay un asesinato, si es una persona individual, pues se aplica el Código Penal y ya está. Si eso lo hace un terrorista o alguien o lo ejerce la banda armada, una banda armada, evidentemente eso es un plus, eso es un agravante. Y eso es lo que pasa con la violencia de género, es que es un agravante porque es algo sistémico y es estructural. Esa es la diferencia que hay. Entonces, y luego, por otra parte, porque cuando hablamos de que, ¿por qué se hace ese agravante? Ese agravante, tanto en un tema como en otro, es porque entraña un riesgo muchísimo más alto que en condiciones normales. De hecho, se dice que el mayor riesgo que sufre una mujer en edad adulta de morir de forma no natural es precisamente en su casa, es el lugar más peligroso de todos. Es el riesgo más alto que existe en su casa, estadísticamente. No es una opinión, no es que yo me lo haya inventado, ni es que considere que esto es así. Esto es una auténtica realidad. Esa conferencia fue importantísima, pero tampoco, por no agrandar ni por no alargar, porque estaría haciendo como 2 horas y tampoco creo, no os quiero aburrir, no os quiero cansar, y porque luego creo que el tema de los desafíos tiene que ser un tema conjunto. Me gustaría que entre todas habláramos de los desafíos. Yo puedo anotar, puedo apuntar algunos, pero creo que es importante que todos participemos, porque es la base fundamental, qué desafíos tenemos y cómo se puede llevar a cabo. Pero por hacer una mención, diría que el tema de la conferencia y la conferencia de Pekín tuvo un importante aspecto, y es la perspectiva de género. Es decir, que se tiene que mirar todos a través de esos ojos, ¿no? De hecho, el lema de la conferencia es ver el mundo a través de los ojos de mujer. Era un poco la perspectiva que había que plantear, cosa que yo recientemente acabo de estar en una, que es un logro, he dado un curso
a fiscales, que era de formación de formadores a fiscales, y el título, que ya me llamaba a mí la atención, era Perspectiva de género en el derecho de familia. A mí me parecía que es importante que la Fiscalía, además es que tenemos una fiscal de violencia, que es una maravilla, que es Pilar Martín Nájera, que se está ocupando de formar a fiscales con perspectiva de género. No sabéis lo importantísimo que es eso, porque las leyes pueden ser importantes, ¿cómo no? Que si diga hay derecho no lo hay, por supuesto que son, pero la perspectiva de género, cómo se aplican, que los operadores jurídicos tengan formación en género y que tengan esa perspectiva de género, no os podéis imaginar el cambio tan sustancial que puede haber de sentencias y de apoyo y de protección a las mujeres y a sus hijos. Vamos a pasar a la cuarta ola, que ya es la última, o sea que ya no quiero alargarme demasiado. La cuarta ola. ¿Qué ha significado la mayoría de nuestras teóricas dicen que la cuarta ola, y lo comparto con ellas, empezó y arrancó en el tren de la libertad. La mayor relevancia que podemos decir de relación con esta tema es el tema de las agresiones sexuales. Es el quid de la cuestión, de las agresiones sexuales. Y esas agresiones sexuales ya, hoy lo comentábamos, estábamos reunidas encantadoramente, comiendo y tal, y decíamos, ¿quién de nosotras no puede decir que en algún momento de su vida no ha tenido un tema de acoso o de violencia sexual de algún tipo? Y recordamos y casi nos quitamos el uso de la palabra las unas a las otras de contar cuáles eran las anécdotas que nos habían pasado. Pues a mí una cuando yo tenía 15 años, el profesor, el otro, es decir, es que es así. ¿Quién no ha tenido? Entonces, ¿quién no ha tenido y quién no tiene en este momento? Porque podemos decir, bueno, el siglo pasado no era así, pero es que realmente las mujeres quieren salir libres, quieren salir solas, y como dicen, solas borrachas quieren volver a casa. Quieren volver con libertad, estar con quien quieren, que no las impongan, que no las obliguen, que no las coaccionen. Es decir, y eso está implicado desde la primera a la última. Por eso las jóvenes, gracias a ese impulso y a ese sentirse concernidas de una manera directa, no pensar que los malos tratos, que cuando se habla de los asesinatos, el problema aquí con el tema de los asesinatos es que aleja de alguna manera, porque dice, eso a mí no me ha pasado, yo no he visto a nadie, yo no conozco a nadie que haya asesinado, aunque ya cada vez desgraciadamente vamos conociendo a más, pero de alguna manera era como si ya esos temas no te llegan, pero el tema de las agresiones sexuales, el tema del acoso, el tema, este es un tema que está ahí y que no hay mujer, yo diría que no hay mujer, que podría atrever a decir, que no haya vivido un tema de este tipo de mayor o de menor intensidad. Pero ¿qué ha pasado? Cada ola ha tenido su reacción, cada ola ha tenido su reacción. Y hay una reacción, no me voy a trasladar a la 1600 ni a 1700 para vuestra tranquilidad, pero sí que voy a hablar del régimen patriarcal que hemos vivido y que estamos viviendo. El régimen patriarcal es actual. Yo, hay veces que mis conferencias son dedicadas exclusivamente a lo que es el régimen patriarcal. Y tengo para hablar 2 horas si quiero. Para vuestra presentación voy a hablar 5 minutos de ello, porque todas estamos más o menos, y estoy haciendo como una especie de panorama general que no me parece que me tenga que hablar de ello. Pero por hacer mención a lo que sería el régimen patriarcal, empezaron con, una vez que tuvimos la ley, los primeros jueces que tuvieron que aplicarla presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la ley. Empezaron a hacer recursos, todo, por supuesto, saldado y no hay ningún problema. Posteriormente a eso, tuvimos el tema de las denuncias falsas, lo recordaremos todos, el Consejo de Poder Judicial ha dicho que no existen prácticamente. Tenemos el SAP, el síndrome de alienación parental. Todo eso, las denuncias cruzadas, si alguna luego en el coloquio quiere comentemos, pues por supuesto que lo hacemos, pero bueno, por dar un panorama un poquito más ligero, diremos todo ese tipo de cosas. Y sí que mínimamente, quiero hablar mínimamente de un régimen que sí ha logrado tener un recorrido, cuando los otros no tenían ninguno, ni el SAP está teniendo en algunos sitios que sí, pero en general ya sabemos que científicamente se considera que es algo inexistente, que toda la Asociación Americana de Sociología dice que no existen y demás. No me voy a extender, pero sí hay un tema donde realmente a las mujeres se les está dando en el talón de Aquiles, y es en el tema de las guardas y custodias compartidas.
Cada día estamos hablando de que en este momento las guardas y custodias compartidas están en el 30 y tantos %. Puedo decir que hace 5 años eran el 1 o el 2%. Normalmente se daba a la madre, pero no porque fuera madre, sino porque era la que se había ocupado de los niños. No por un problema de que las mujeres fuéramos ni malitas, ni más tontas, ni porque fueran intuitivos los jueces a la hora de proteger a las mujeres. Es que eran las que se habían ocupado de los niños. Y como se habían ocupado de los niños, lo que daban es que en la separación dan la continuidad. Hoy en día no se produce eso. Y no se produce eso porque se están dando cada vez más guardas y custodias compartidas y teniendo una culpa extraordinaria el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Porque ambos recomiendan la guardia y custodia compartida como un sistema preferente. ¿Eso en qué se da? Cuando llegamos a la práctica, nos encontramos que en las violencias, cuando hay una violencia física, algo importante, y si hay una sentencia, ahí la propia ley manifiesta de una manera clara que es imposible llevar a la guardia y custodia compartida, con lo cual ese punto, ese apartado, ese puntito del iceberg lo tenemos salvado. Pero ¿qué me estáis diciendo de las violencias psicológicas? La violencia psicológica se está produciendo de una manera tremenda. ¿Alguna abogada que haya por aquí tiene muchas sentencias de violencia psicológica? No, rotundamente no. Porque las violencias psicológicas, primero, no se denuncian porque no llegan a ningún lado y lo único que hacen es un peregrinar y una revictimización de la mujer. Y segundo, porque es muy difícil de llevar a cabo una demostración de lo que es una violencia psicológica. Yo el otro día en ese curso a fiscales le decía, bueno, digo, es que el tema de la violencia psicológica, entonces me decían, bueno, es que el tema de la violencia psicológica, porque las mujeres, no sé, bueno, vamos a ver. Para empezar, se afeaba la conducta y les decía, cuando una mujer maltratada entra en un juzgado, a esa mujer se le exige que haga un relato sereno, pormenorizado, en cuanto se diluye un poco. Señora, que le estoy hablando del día 3 de octubre del 75, no me cuente usted su vida. Una señora que tiene al maltratador al lado, y ella tiene que explicarse con una elocuencia, como si le hubieran dado un curso de oratoria. Digo, ese es el primer error. Digo, porque cuando se vive y cuando se tiene una mujer maltratada, y nuestra asociación hemos llevado asesoría a mujeres maltratadas, hemos dado tratamiento psicológico a ellas y a sus hijos, digo, eso se detecta perfectamente cuando una mujer es maltratada, en su mirada, la falta de autoestima, muchísimas cosas. Cualquier psicólogo, de primero, un psicólogo no especialmente avezado, sino un psicólogo cualquiera, una psicóloga cualquiera, automáticamente sabría lo que es una mujer psicológicamente maltratada. Digo, pero no solamente lo sabe el psicólogo, lo sabría el psicólogo, es que previamente es el médico al que está permanentemente pidiendo pastillas porque le duele la cabeza, porque tiene tal. Es decir, hay un montón, la propia familia ha visto y ve y presencia malos tratos con los vecinos. Digo, hay miles de pruebas, digo, tantas pruebas que hacéis cuando la mujer la asesina, que ya está, el asesino está metido en la cárcel, y un derroche de información que si fue, que si averiguan, que si no averiguan, muy bien, pero todo ese camino, por lo menos que lo hagan para prevenir, que es para prevenir el asesinato de esa mujer, porque esa mujer ha dado signos de violencia psicológica y muchísimas veces de violencia física en muchísimas ocasiones y no se les ha hecho absolutamente ningún caso. Hay un tema que mínimamente voy a esbozar, pero que es un conflicto tremendo en este momento en el movimiento feminista, y es el tema de la identidad y la diversidad. Hoy en día, cuando nosotros estábamos hablando de la lucha feminista y demás, sabía que teníamos como dos enemigos claros. El patriarcado, estaba la Iglesia, que por supuesto hacía de las suyas, los colegios con la educación y con todo este tipo de cosas, los conservadores y todo el patriarcado. Pero teníamos identificado absolutamente hay un poco como de eco, ¿no? ¿O no? ¿Un poquito de eco? ¿Ahora mejor? Bueno, pues hay este tema. ¿Ahora? A ver, ¿ahora? ¿Sí? Y así os distraigo un poco.
estáis un poco ya de esta señora que la cita se está poniendo. Bueno, el tema es muy importante y es el tema de la... No me voy a alargar mucho, pero sí mínimamente decir que ahora mismo, igual que os digo que teníamos nuestros enemigos y estaban perfectamente identificados, ahora hay el tema de la diversidad y de la identidad que se está infiltrando dentro de los grupos feministas, y tenemos a la izquierda que está ilusionadísimos con el tema de la diversidad y de la identidad, y además de estar muy ilusionados los están incluyendo, con lo cual están borrando lo que es el sujeto político de mujer. Se está diluyendo el sujeto político de mujer. Y esto lo tiene parte del 8M. El parte del 8M están en esta línea un poco, en el tema de acoger la diversidad y la identidad. Y estos dos temas se basan fundamentalmente en que, como el movimiento como las mujeres siempre hemos sido acogedoras, hemos sido siempre empáticas, hemos sido muy generosas y demás, y no querer excluir nada, pues ¿por qué no los transexuales, los homosexuales, todos los demás? Evidentemente, reconociendo, por supuesto, su discriminación, que nadie, ¿cómo vamos a no reconocerlo? No se puede confundir que eso sea el sujeto político, porque el sujeto político lo que hace es realmente diluirlo completamente. Y voy a hacer una pequeña... O sea, voy a hablar un poquitín de lo que es la diversidad y la identidad y a ver cómo lo vemos, y luego a lo mejor en el coloquio a ver qué experiencias tenéis vosotras también de esta línea. Se dice que la lucha del feminismo se basa en la desigualdad, y esa es la clave estructural que padecemos todas las mujeres, independientemente del país, la raza, la opción sexual, clase social a la que pertenezcamos. Es una desigualdad que nos ha apartado secularmente y nos excluye de lo que es la esfera de realización social. Todo lo social nos estaba excluido, y la maternidad, el fomento de la maternidad y los roles, los estereotipos. Por contra de lo que he dicho antes, que es algo estructural, estamos hablando de que la discriminación de ser homosexual o ser transexual, LGTBI o lo que sea, es por una opción sexual o por el color, dice, por cualquier motivo, nace de un prejuicio a ese rasgo del sujeto, y no opera como algo estructural. Es una opción, efectivamente es un prejuicio, es negro, tal, es homosexual, pues existe un prejuicio, pero no es algo estructural, que es la diferencia que tenemos con relación a lo anterior. Un ejemplo que pongo es que los objetivos no son los mismos. Pongamos el ejemplo de los vientres de alquiler. ¿Qué pasa con el tema de los homosexuales? Los homosexuales, evidentemente, están absolutamente enamorados de los vientres de alquiler. Están utilizando, una vez más, el cuerpo de las mujeres. ¿Una mujer feminista podría estar a favor de los vientres de alquiler? Me pregunto yo. ¿Cuáles son los objetivos que nos unen? ¿Que hay discriminaciones? Por supuesto, pues evidentemente su discriminación. Entonces, es muy importante, yo creo que ese ejemplo nos viene a clarificar que una cosa es, efectivamente, la identidad y lo que es la violencia y lo que es la mujer como sujeto político, que somos un sujeto político y que tenemos unas luchas en las que nos entramos todas de cualquier índole, y otra cosa es que haya pues esa opción de sexual, o yo soy transexual, o trans, o cis, o ya sabéis la cantidad de movilidades y de cosas que se están produciendo. Utilizar el cuerpo de las mujeres como vasijas no creo que sea una reivindicación de las mujeres. Mercantilizar el cuerpo de las mujeres utilizando a los recién nacidos y a los niños para su propio beneficio no es algo que nos beneficie a las mujeres ni es nuestro objetivo, sino todo lo contrario. Y ahí Alicia Millares dice, hablando de este feminismo entre comillas, de la paridad y la diversidad, habla de lo que se llama, ella habla del feminismo emocional. ¿Qué es el feminismo emocional? Ese que vela por la subjetividad. Y dice, yo es que me siento, y como me siento hay que respetarme. Y te respetamos todo lo que quieras, pero el sujeto político del feminismo no es tu opción sexual ni tu forma de ver la vida. Y en esa fascinación, dice ella, son palabras de Alicia Millares, dice, esta fascinación por la diversidad y la identidad, que piensa solo en lo suyo y no en lo colectivo, provoca la despolitización del sujeto político mujer.
Y eso es una cosa clave e importante. Bueno, ya os he dado un panorama, más o menos he intentado ser breve, no lo he conseguido, pero bueno, ahí hemos tenido un panorama de lo que es parte por parte, lo de las obras y toda esta serie de cosas. Y ahora doy ideas sobre los avances y retrocesos que yo creo y los desafíos. Muy brevemente, porque creo que esto es objeto del coloquio para que entre todas podamos participar en ello. ¿Qué diríamos de avances? Yo diría que es el feminismo, que dice la incorporación de las mujeres jóvenes. Eso es fundamental. La visibilización de los temas de las agresiones sexuales como algo específico, dado que estas mujeres ya son independientes, ellas ya no se casan tan frecuentemente, los hijos los tienen muy tarde, tienen poquísimos, estamos en el índice de natalidad más bajo del mundo, y eso es la reacción de las mujeres, porque no se hace compatible, porque no existe posibilidad de compatibilizar la vida laboral con la vida de ser madre, por una serie de motivos. Fortalecimiento del movimiento feminista y sus manifestaciones, que hemos dicho, de todos los 8M, todo lo demás se ha fortalecido, cada vez encuentras mujeres más jóvenes, más diferentes, además con un discurso que de verdad es realmente admirable. Por otra parte, yo diría que hay también, no solamente estamos hablando y estamos presentes en este momento en el que hay incorporación de mujeres, que cada vez estamos muchísimas mujeres de distintas edades y todo lo demás, sino que hay un tema muy importante que es la internacionalización de nuestro movimiento. Estamos con nuestro movimiento con nuestras hermanas argentinas, en Australia acaban de hablar del tema del aborto, es decir, hay montones de cosas, montones de países, en Irán, yo estaba en Irán, aquello es terrible, que una mujer por no llevar el velo la pueden encarcelar, es decir, estamos internacionalizando todo el tema del movimiento feminista y eso le está dando un gran empuje y una gran fuerza. Creo que es importantísimo este avance y sobre todo creo que tenemos una necesidad, yo diría, de tener unión con nuestras hermanas latinoamericanas. Es importantísimo, primero, porque ellas están un poco detrás en determinadas cosas que no en ideología, que algunas veces no superan, porque tienen la conferencia Belén do Pará y montones de cosas que en España ni la habíamos visto y realmente son cosas muy avanzadas, pero la realidad de los países es verdad que hay menos recursos, menos, a lo mejor las leyes se están incorporándose. Yo recientemente he estado en Bolivia y bueno, había un grupo, era una cosa sobre toda la región y estaban todos los países donde había leyes integrales. Os puedo decir que la mayoría había leyes integrales e incluso mucho mejores que las nuestras. Pero bueno, que haya muchas leyes integrales muy buenas no significa que se apliquen. ¿Por qué no hablamos antes de la perspectiva de género? ¿Quién las aplica? ¿Quién accede a esas leyes? Cuando hay mujeres en sitios donde en la vida van a ir ni a aplicar la ley ni nada porque no tienen acceso absoluto a ello, porque no tienen recursos, no tienen la policía, la propia policía nos decía que no tiene ni siquiera en sitios determinados un coche para poder desplazarse. O sea, es unas situaciones absolutamente precarias. Yo en esa convención, como lo queramos llamar, planteé una cosa que tampoco quiero extenderme mucho, pero planteé una cosa que era una especie de, en vez de una euroorden, para que una orden que sería en España y en toda Europa se supone que se puede poner en práctica, entonces para que no cuando pase a la frontera deje de tener competencia y ya no se puede hacer nada con esa orden, que lo hiciéramos exactamente con los países latinoamericanos, que hubiera una latino orden, por llamarlo de alguna manera, o cualquier otra mención, en la que esa orden que hubiera, porque la cantidad de latinos que hay aquí en España, si es que lo vas viendo, en Madrid, que tú conoces el metro, las calles y tal, están llenos, hay muchísima gente. Y esa gente, en cuanto sale de la frontera, automáticamente es la impunidad. Entonces sería muy importante que hubiera esa correlación de todos los países de toda la región latinoamericana que tuviera esa orden para que no existiera esa impunidad. Otro tema de los avances que yo veo es el rompimiento de barreras de los ídolos consagrados. Plácido Domingo, ya el Me Too, eso ha sido importantísimo. Estas mujeres también, por ejemplo, el otro día el discurso de
ponerlo, pero no, ya no como que a mí también me aparece y me ha sido, sino a mí me significa que cuando me preguntan esto, yo respondo que hay un montón de mujeres asesinadas y que no se está haciendo nada. Y dijo ella con muchísima razón, no hagan ustedes todos los esfuerzos para cuando ya está asesinada, sino pongan esos mismos esfuerzos para cuando esta mujer se le detecta que tiene ese maltrato o esa situación. Luego también diríamos que hay un tema para mí importantísimo, que ha sido un avance extraordinario, y es que cada vez más mujeres vivimos y luchamos por la abolición de la prostitución. La abolición de la prostitución es un avance que yo creo que es importante, es un tema que todavía hay que trabajarlo, pero desde luego desde muchos sectores y cada vez yo creo que cada vez más sectores nos estamos incorporando a la línea de abolir la prostitución, de entender que es una agresión sexual de las peores, ¿no? De las peores que se puede cometer con una mujer. Y luego también, no quiero olvidar, probablemente se me olviden muchas cosas y me encantará que las incorporemos, y es el tema, por ejemplo, de los avances de la PINA, de los permisos parentales, y los permisos parentales igualitarios. Eso también es un avance, porque eso va en la línea de compartir, de seguir y de compartir y de alguna manera de conciliar. Ayuda muchísimo a la conciliación de que existan esos permisos parentales y demás. ¿Qué diría de retroceso? Ya digo que no es una cosa excluyente, sino que es, diría, por no agarrarme demasiado, el rearme patriarcal. Hay un mayor rearme patriarcal, por supuesto todo de vos, ya ni os cuento, y más asesinatos, porque el hombre cada vez en el patriarcado se siente más perjudicado, más afectado y reacciona de una forma más violenta, aunque luego se suicide. Podrían hacerlo al revés, primero que se suicide y luego que se lo piense, pero bueno, es lo que es. Aumento también de voces contra el propio movimiento feminista, porque había una época en la que decir no soy feminista o tal, a todo el mundo ya que soy feminista, pero estos de voz han dado cauce a una cantidad de personas, por llamarlo de alguna manera, o de grupos que nos llaman feminazis. Entonces esto es ideología de género, van en contra de la ideología de género y tal, pero cada vez, desgraciadamente, se están incorporando esas filas más gente. Pero no solamente en España, estamos hablando, como decía Paqui, a nivel internacional, también se está produciendo. Luego, yo diría que también, no solamente se encargan la mayoría de las reuniones de familiares, yo me peleé otro día con parte de mi familia, diciendo unas barbaridades y tal, y es así, yo creo que lo estamos viendo todos los días, porque han encontrado el cauce, también famosos, famosos de personas representativas, como el tonto lote de Toni Cantó, o cosas de estas, de ciudadanos que van hablando con un discurso armado y construido y horroroso sobre algo que no saben o que no quieren que avance en la línea de lo que nosotros pretendemos. Por otra parte, hablaría, y para mí son hasta conferencias que doy exclusivamente sobre este tema, que es la violencia institucional. Juana Rivas, el caso de Juana Rivas, me digáis que el Estado está protegiendo a esa mujer, que está protegiendo a sus hijos. Pero me pregunto yo, ¿está el Estado realmente? Pues ahora, recientemente también hay una mujer que, como Ángela Rodríguez Carreño, que tuvo que ir después de asesinar a su hija en un régimen de visitas. También hay otra mujer que está pidiendo un resarcimiento, una responsabilidad del Estado como responsable subsidiario del asesinato de esa persona, de ese niño en un régimen de visitas. O sea, el Estado está siendo responsable. Y esa violencia institucional no es un invento mío. Eso está contemplado en Naciones Unidas desde hace muchísimos años. Se habla de distintas violencias, la violencia sexual, la violencia psicológica, tal, y la violencia institucional. La violencia institucional es eso, que es el Estado el que está ejerciendo y legitimizando a mujeres a través de sus operadores jurídicos, no dándoles la protección adecuada, aceptando sentencias que son sentencias de dar unas guardas y custodias, por ejemplo en este caso, a un maltratador con una sentencia firme de maltrato. ¿En qué nos ha quedado la ley integral? ¿Para qué la queremos, la ley integral? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por otra parte, yo diría que la justicia patriarcal, otro tema que podría decir para conferencias enteras, hablar, y la falta de perspectiva de género. Yo me puedo encontrar perfectamente, y lo digo muy frecuentemente, yo voy a un tribunal y digo,
porque y digo, evidentemente es derecho positivo el Convenio de Estambul. Y yo creo que en este caso el Convenio de Estambul dice esto y esto para un caso concreto que estoy defendiendo en un tribunal. Aburrida estoy de que me diga, señora letrada, bastantes españoles tenemos y cuántas legislaciones españolas tenemos para que venga usted a hablar de legislaciones internacionales, que es ignorancia pura, porque es derecho positivo, porque está ratificado por España y es de obligado cumplimiento. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuándo hacemos con eso, con esos tribunales, con esa falta de perspectiva de género, que dicen barbaridades y están grabadas? Es que si os oyerais lo que se puede decir en un tribunal, de verdad, quedaríais realmente asombrados. Un tema que yo veo terrible en este momento es el tema de los hijos. El tema de los hijos, la forma, y uno al tema de la guardia de custodia compartida, la forma de hacer más daño a las mujeres es a través de sus hijos. Eso es, entonces ahí está el SAP, está el tema de los abusos a menores, que cuando una madre acusa o presenta una denuncia por abusos a menores, queda en el archivo, porque a los hijos no se les escucha y a ella no se lo cree, porque creen que es una utilización para privar al padre del contacto con los hijos. Eso lo ves todos los días en los tribunales y todos los días en los informes psicológicos de los tribunales. Los informes psicológicos están formados por un psicólogo, por una trabajadora social, que en la mayoría de los casos, no voy a decir en todos, ni muchísimo menos, tienen una falta de perspectiva de género gravísima, gravísima. Por supuesto, los bienes de alquiler, por no decir nada, y la maternidad subrogada, pues que me parece que son temas que es algo que lo tenemos ahí, que tenemos que lucharlo, que tenemos que identificarlo y que tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano. Eso diría yo un poco así a modo de ejemplo. No, me parece, no es un tema que sea completo, sino es a modo de ejemplo. Y sí diría qué desafíos tenemos. Los desafíos del movimiento feminista para mí sería muy importante unificar los viales para no alargarme demasiado. Unificar criterios en el camino de seguir dentro del movimiento feminista. Unifiquemos todo, que los centremos, cuál es el sujeto político, que diferenciemos las identidades con las diversidades y no mezclemos. Es decir, una serie de cosas que es muy importante porque es peor tener dentro de tu propio movimiento esas desigualdades, lo que nos hacen esos trabajos y dividir lo que es lo que pretenden y con el ambiente que tenemos no es el momento más adecuado. Llevar acciones conjuntas a nivel de todo el Estado con desafíos incluso más potentes y más concretos. Intensificar las movilizaciones feministas, yo creo que eso es un paso que hemos dado, tenemos que seguir y continuar en esa línea, y fundamentalmente con el tema de la violencia de género, porque es la violencia pues, más sangrante y que es el exponente más grande de lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres. Incorporar la violencia sexual, por supuesto, y otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia institucional, que ya lo recoge el Convenio de Estambul, y ampliar el concepto no solamente de violencia de género a la pareja o expareja, sino a cualquier otra con resultado de muerte y que efectivamente o que existan varios tratos que no necesariamente tengan que ser pareja o expareja, que se considere como se considera internacionalmente el tema de la violencia de género. Exigir, por supuesto, la puesta en práctica del Pacto de Estado, porque no se está sirviendo el Pacto de Estado, todos se unen, todos se llegan reuniones, grave tiempo dedicado y pues nosotras enmiendas, no sé cuántos, no sé qué, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se pone en práctica el Pacto de Estado? Es algo que tenemos que denunciar clarísimamente, la denuncia clara de la falta de puesta en práctica de lo que es el Pacto de Estado. Exigir, no pedir. La lucha contra los bienes de alquiler, por supuesto, y la abolición de la prostitución. Es un campo que tenemos ahí, que yo creo que tenemos que avanzar y es muy importante. Globalizar el feminismo, como se está haciendo en el mundo, y establecer acciones conjuntas con nuestras hermanas latinas, con el tema, como decía, de la euroorden, que ya no sería orden, sino latino-orden, porque me parece que es un tema, y allí cuando yo lo planteé tuve una acogida, la verdad, ilusionadas, diciendo, pues efectivamente, si esto se produce, sería estupendo. Seguir con CEDAW, con Beijing más 5 y con todas las plataformas en las que estamos, porque es una labor extraordinaria, por no decir el gremio y por no decir todo lo demás, que sería también muy largo de explicar. Incorporar e intensificar la violencia de los niños y niñas como una violencia vicaria, de la violencia que se ejerce a las madres a través del asesinato de sus hijos. Eso es la violencia vicaria. Establecer criterios que unifiquen a nivel de todo el Estado para dar una protección a las víctimas de violencia de género y a sus hijos
en igualdad de condiciones. Me parece fundamental, porque y que sea de obligado cumplimiento para todas las comunidades, porque siempre cada comunidad autónoma, como está reservada las funciones, cada uno lo interpreta según el signo, la voluntad política, el signo político y toda una serie de cosas. Fundamental esto. Por otra parte, porque el derecho a la integridad física es un derecho fundamental, es un derecho humano, es el derecho a la salud, es el derecho a la integridad física. Y la violencia es un derecho a la salud. De hecho, hay sentencias, eso en Andalucía, de la Audiencia Provincial de Andalucía, que habla de que es un derecho, que se entiende que es un derecho en el cual el Estado tiene que velar por ese derecho como un derecho fundamental y, consecuentemente, es responsable si se incurre en no tener ese derecho. Atender de forma específica, desde mi punto de vista, a las mujeres del mundo rural. El mundo rural es un mundo en el que las mujeres están aisladas. Es lo que decíamos, casi nos podemos remitir a lo que pasaba cuando no había prácticamente derecho. Las mujeres están aisladas. ¿Qué tendría que haber? Tendría que haber, de alguna manera, un equipo, tenía que haber una formación o una información de esas mujeres de forma ambulante, y que llegara a todos los rincones, donde esa mujer no tuviera que desplazarse a ningún otro sitio, sino que realmente se pudiera hacer, igual que se hacen campañas, por el tema de recogida de sangre, por no sé qué, pues que hubiera un sistema ambulante en el cual se habilitara por la policía, la Guardia Civil, que puede ser una parte del equipo, se habilitara para poder recoger las denuncias y poder hacer seguimiento. Y muy importante, yo diría que en eso las mujeres y las organizaciones de mujeres estaríamos encantadas, que también tuviéramos un título habilitante para poder acompañar a esas mujeres y hacerles el seguimiento. Sería importantísimo el que tuviéramos ese título habilitante nosotras para poder, porque de alguna manera, ¿quién ha puesto el foco en el tema, en el foco y en la agenda política? ¿Quién ha puesto el foco en el tema de las violencias, en la incidencia de las violencias y en todo lo demás para que se tome medidas y demás? Las organizaciones de mujeres, que somos las que directamente conocemos a las mujeres y sabemos los problemas y la problemática que tienen. Estamos absolutamente, yo creo que no utilizadas, desaprovechadas en muchos campos, porque si tuviéramos el título habilitante, se podría acompañar, se podría dar una posibilidad para entrar en juzgados, se podría hacer muchísimo, y las organizaciones de mujeres estaríamos encantadas. Pero esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas habla permanentemente de la labor tan extraordinaria y el reconocimiento que hay que llevar a cabo a las organizaciones de mujeres, porque hemos sido realmente quienes hemos puesto luz, quienes hemos iluminado el camino de la erradicación de la violencia de género, entre otras muchas cosas. Consecuentemente, creo que este sería un poco las líneas, no quiero extenderme más, y muchísimas gracias a todas.